Miré Bueno, los videos, están los videos cortitos que también. Videos cortitos de 3 minutos. Estoy haciendo videos así cortitos de 3 minutos. Voy a tratar de hacer varios videos. Todos los días voy a estar haciendo como cápsulas, ¿verdad? Está bien porque mucha gente que anda apurada a lo mejor puede ver un poquito. Sí, ¿verdad? nada más cuando uno tiene ya se da una idea más o menos. Se queda pensando en ese, ¿verdad? Sí, así es. No saben hacer oración, ¿verdad? ¿O sí? Nosotros, bueno, hemos orado aquí con usted, pero rezar sí, pero orar no. No hemos. O sea, bueno, orar y rezar pues es lo mismo, pero una cosa es el rezo y otra cosa es la oración así espontánea. Así es. Estaba yo pensando en eso precisamente, cómo es esa, porque es hablar, pero ha de tener alguna manera, ¿verdad? Sí, pues tienen que llevar un orden, algo así. Sí, entonces llevar un orden, por ejemplo, pues la primera sería hacer la señal de la cruz, luego pedir el Espíritu Santo, luego agarrar una cita bíblica, luego concientizarnos, o sea, pensar un momento, silencio, que Dios está con nosotros, según la lectura que ya hemos leído. Después de ahí podíamos empezar a darle gracias a Dios. Después de ahí podemos ver cómo está nuestra vida para pedir perdón a Dios, cómo ha sido nuestra vida. Después de ahí se agarra una lectura bíblica también. También, así es. Después de ahí se puede pedirle algo a Dios, nuestras necesidades. ¿Verdad? Y bueno, pero otra cosa también, después que se lee o que se haya leído de la Biblia, hacer un propósito de cambio de vida según lo que hayamos visto. Porque si no, pues no tiene caso leer la Biblia si estamos siguiendo igual, viviendo lo mismo. Y no hay cambios de vida, no vamos bien. Así es. Y después de ahí se pide la paz para todo el mundo. Y son muchas cosas. Aquí yo empecé a hacer oración familiar. Sí, al mes, por ahí, hace 2 meses que empecé a hacer una oración familiar, donde invito a todos los parientes que están cercados por aquí así, y también aquí a mis nietos y todos los que pueden venir. Eso es algo bonito, es la oración familiar. Entonces, eso es bueno, que ojalá que en todas las familias se hiciera eso. Sí. Una oración familiar. Donde pura familia nada más. Y eso es bonito. Y también ahí llega un momento, en la oración, un momento para pedir perdón. Pedirnos perdón nosotros, que somos ofendidos, según lo que nos vaya diciendo la lectura. Y se escoge también, por ejemplo, la lectura de que se va a leer el domingo en misa, mejor todavía, porque así ya va uno sabiendo qué lectura se va a leer. También es algo bonito. Así es. Entonces la oración espontánea lleva un orden así. Tanto solos como acompañados. Entonces más que la oración solo se llama oración personal. Sí, pero también lleva un cierto orden igual. Así es que, bueno, ahí es un encuentro con Dios personal, de manera personal, que debe hacerse eso. La oración personal tiene que hacerse. Tiene que llegar el día en que uno de un momento determinado para dedicarlo para la oración, a lo espiritual, y es experiencia de fe, estar experimentando la fe. La fe se experimenta, es algo bonito también eso. Estamos experimentando la fe cada día. Dios nos habla
a nosotros a través de la Biblia y nosotros le hablamos con nuestras palabras. Esa es la oración. Dios quiere algo de nosotros y nosotros queremos algo de Dios. Entonces se intercambia. ¿Ah? Dios nos va instruyendo qué es lo que Él desea de nosotros. Y luego nosotros vamos modificando nuestras peticiones porque no están bien de acuerdo como Dios quiere. Porque lo más importante para nosotros de pedirle a Dios, ¿qué sería lo más importante? Casa, salud, bienestar. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante para pedirle a Dios nosotros es que nos dé sabiduría. Que nos dé sabiduría para vivir la vida conforme Él desea. Eso es lo más importante de pedir. Pero claro, uno puede pedir otras cosas. Pero lo más importante es eso. Otra de las cosas importantes también, que es más o menos lo mismo, es pedir estar lleno de su presencia. Lléname de tu presencia. Eso es algo también importante. Las demás cosas, pues también, pero por ejemplo, si uno tiene sabiduría, si le da una sabiduría a Dios, bueno, pues entonces para ver qué es lo que quiere, oye, pues vamos a saber muchas cosas. Vamos a saber muchas cosas. Estar lleno de su presencia, bueno, qué bien, o sea, es algo muy grande eso. Pero generalmente las personas no pedimos eso, nos hace falta instruirnos. Siempre pedimos otras cosas. Tener salud. ¿Está mal? No está mal, pero no es lo principal. Lo principal. Y es válido, pues claro que es válido. Que pedirle a Dios que nos dé salud, claro. Así es. Es una pasadita nada más. Bueno, vamos a hacer, si ustedes se fijan, vean que cómo llevo un orden, ¿no? Fíjense cómo vamos a empezar ahorita. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y le pedimos a Dios que nos envíe su Santo Espíritu sobre nosotros para que nos instruya, nos enseñe, porque dice Romanos 8:26 que nosotros no sabemos cómo orar y cómo pedir, y hay que pedirle a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu que está dentro de nosotros, que estamos bautizados, que nos ayude el Espíritu Santo a orar, porque no sabemos. Entonces le pedimos al Espíritu Santo, eso es, Espíritu Santo, enséñanos a orar. Espíritu Santo, enséñanos a hablar con Dios. Espíritu Santo, enséñanos a hablar con Dios. Pasamos a otro momento de oración de otro tipo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des paz, que olvidemos todo problema y toda dificultad, porque queremos encontrarnos con Jesús, queremos encontrarnos con su palabra. Espíritu Santo, acomoda nuestro corazón, nuestra mente. Danos paz. Quita de nosotros todo nerviosismo, todo cansancio, todo lo que nos estresa, todo lo que nos cansa, todo miedo, toda angustia. Prepara nuestro corazón, Espíritu Santo, para encontrarnos con Jesús.
Te pedimos, Padre Dios, que nos protejas de todo mal con tu sangre preciosa. Te pedimos que nos protejas del enemigo que no quiere que escuchemos la palabra de Dios y que a veces pone obstáculos. Mateo 18:20, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20, así dijo Jesús. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es una promesa de Jesús. En este momento nos reunimos en el nombre de Jesús para escuchar su palabra. Y tú dices, Jesús, que tú te harás presente cuando nos reunimos en tu nombre. Así que ya estás aquí presente entre nosotros. Seas bienvenido, Jesús, a este momento de oración. Te necesitamos. Te necesitamos con nosotros. No te podemos ver, no te podemos sentir, aunque a veces sí. Pero por la fe y por tu promesa, sabemos que estás aquí, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu promesa de que estarías cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias. En este momento podemos darle gracias a Jesús, a Dios, de algo que queramos darle gracias. Y le doy gracias porque me siento mejor de salud, ya que estaba muy enfermo y me he sentido ya más, me he ido mejorando más y más. Te doy gracias, Señor, por la salud que me das, por la casa donde vivimos. Gracias, Jesús, por el don de la vida. Gracias, Jesús, por este día nuevo. Gracias, Jesús. Porque tenemos que comer cada día. Gracias, Jesús. Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo otra vez que nos ayude. Espíritu Santo de Dios, te insistimos que nos ayudes a entender las Sagradas Escrituras, la Biblia, lo que dijo Jesús. Ayúdanos. María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, ruega por nosotros. Amén. Amén quiere decir así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema del bautismo. Vamos a leer el final. Nos quedamos donde. Ok, creo que sí, me acordé. Ya vimos que Jesús se bautizó, ¿verdad? Y ya vimos que cuando se bautizó, que ese bautismo era ese bautismo que recibió Jesús, no es el que recibimos nosotros. Jesucristo se bautizó a los 30 años. Entonces, él decidió la otra vez que los que no son católicos dicen, Jesucristo se bautizó a los 30 años, por lo tanto todos tenemos que bautizarnos a los 30 años. Algunos dicen así, otros dicen de otro modo, pero bueno. Entonces ellos tienen ese modo de ver la Biblia, ¿verdad? Aunque recordemos que la Biblia es de la Iglesia Católica, no de los protestantes.
O sea, ellos usan la Biblia, pero ¿de dónde salió? Pues de la Iglesia Católica. Así es que bueno, ellos quieren, como quien dice, enseñar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y no dejarse enseñar por la Iglesia Católica, sino que ellos quieren enseñarle a la Iglesia Católica. Así es. Eso va medio difícil porque es como si una persona va con el mecánico y que no se ve nada de mecánica y le dice, déjame enseñarte yo. Así es, bueno, así pasa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora para qué es el bautismo. ¿Para qué es? Vamos a ver eso, para qué es el bautismo. Vamos a ver Hechos 2:38, aunque ya lo habíamos visto. A ver, vamos a ver Hechos 2:38, ¿para qué es el bautismo? Recuerden que aquí hay que usar la Biblia porque la Biblia es la que nos dice lo que tienen que hacer. ¿Sí? La Biblia es lo que nos dice que tiene que hacerse, ¿no? Que al principio no era así. Al principio, casi 300 y tantos años, duró la iglesia sin traer Biblia, porque no había. Se hablaba así a viva voz. Ajá. Al principio. Porque pues estaba la Biblia, pero no estaba hecha así. Total 73 libros, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces para qué sirve el bautismo. A ver, lee por favor ustedes. Hechos 2:38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse. Ahora detecten ustedes ahí para qué es, ustedes lo van a detectar. A ver, dale. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Para qué es el bautismo entonces? Ahí dice. Vean para qué. Ahí lo dice claramente. Para que nos perdone los pecados. Ajá, ¿y para qué más? Para arrepentirnos. No, esa es la condición. No, pero ¿para qué lo recibimos? Recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo van dos cosas. Entonces van dos cosas, ¿no? Para perdón de pecados, ¿sí? Para recibir el Espíritu Santo, así es. Entonces, así es. Bueno, ahora, ¿el Espíritu Santo se ve? Bueno, ¿por qué no se ve? Porque es Espíritu. ¿No se ve? Entonces, fíjense que eso es fe. Eso es fe. O sea, el Espíritu Santo va a venir a mí. Lo voy a ver, no lo voy a sentir tampoco. ¿Por qué? Porque es fe. ¿Podría sentirse? Sí. Claro, pero no es necesario. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, eso es fe. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Okay. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y se une a nuestro espíritu. Así es. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay tres personas distintas? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Uh-huh. En Dios hay tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son tres dioses, no. Es un Dios en tres personas distintas. Así es. O sea, en una misma naturaleza. Así como nosotros somos muchísimos hombres de naturaleza humana, ¿verdad? Hay una sola naturaleza. Somos millones de seres humanos, pero una sola naturaleza. En Dios hay tres personas distintas en una sola naturaleza. Es decir, naturaleza de Dios. Así es. Bueno.
Ok, entonces el Espíritu viene a nuestro espíritu y se une con nosotros. Ahí se une a nuestro espíritu. Vamos a ver para qué otra cosa se recibe el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Ya vimos que es para recibir el Espíritu Santo. Bien. Y ¿qué condiciones hay para poderlo recibir? La condición es que hay que arrepentirse de los pecados. Es una condición. Los niños, los pequeñitos, no tienen de qué arrepentirse ellos. Entonces no pueden recibir el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para los grandes, para los chicos, es para personas mayores, así como lo vimos ya. Ahí mismo dice también. La promesa es para ustedes y sus hijos, dice. Y los hijos, se les llama hijos desde que están en el vientre de la mamá, así que para todos, así es. Pero en ninguna parte de la Biblia dice solo adultos, así es, en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia dice se prohíbe bautizar niños, tampoco. Eso no. ¿Sí? Bueno. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora Gálatas 3:27. Todos se han revestido de Cristo. Ok, Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, ¿sí? ¿No? Sí, está bien. A ver, lee otra vez, ¿qué dice? Todos se han revestido de Cristo. Ajá. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Qué otra cosa entonces le pasa al que se bautiza? Lee otra vez, ¿qué dice ahí? Todos se han revestido de Cristo. Ajá, ahí está. Entonces, ¿qué le pasa al que se bautiza? ¿Somos revestidos? Somos revestidos, o sea, traemos nuestro vestido, ¿no? Nos revestimos de Cristo. O sea que toda persona que está bautizada está revestida de Cristo. Trae su vestido, pero aparte de eso trae un vestido de Cristo. ¿Y luego qué más dice? Pues todos fueron entregados a Cristo por el Y bautismo. también, ¿qué? Hay dos cosas. Revestidos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Entregados? Y entregados, ¿sí? O sea que nosotros estamos entregados a Cristo por el bautismo. Nos entregamos a Cristo por el bautismo. Es decir, somos propiedad de Dios. ¿Okay? Nos hemos entregado a Cristo por el bautismo. Tenemos un sello que dice propiedad de Jesucristo o propiedad de Dios. ¿Ok? Los que no están bautizados no tienen eso. Los que están bautizados están sellados como propiedad de Jesucristo. Así es. ¿Se fijan qué valioso es el bautismo entonces? Estar sellado, ser propiedad de Cristo. Así es. ¿Qué más dice? Vamos a continuar. Sigue leyendo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No Ajá. se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. O sea que nos unimos con Cristo también. Nos unimos con Jesucristo. A ser uno con Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente que son linaje de Abraham y son herederos según la promesa. Herederos del cielo. Dios nos hereda el cielo. Dios nos hereda la vida eterna en nuestra palabra. Entonces es lo que nos pasa con el bautismo, ¿ok? Somos revestidos de Cristo, somos entregados a Cristo, nos hacemos uno con Cristo, recibimos el Espíritu Santo, y se nos perdonan los pecados. O sea que cuando una persona se bautiza, una persona grandota, una persona grande se bautiza y se le borran los pecados. ¿Qué es?
se le borran los pecados. No es necesidad de confesarse, nomás que se arrepienta de su vida que ha llevado y se bautiza y se le borran los pecados. Ya cuando se bautizó, a partir de ahí, entonces sí, los pecados que cometa, después ya tiene que confesarse. Así es. Bien. También otra cosa que nos sucede, vamos a ver otra cosa que nos sucede, eso lo vamos a ver en 1 Pedro 3:21, ahí está delante de Gálatas. 1 Pedro 3:21, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Pues Okay. no se trata de... Otra vez. Es lo mismo. ¿Qué más? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. ¿Qué le pasa a la persona cuando se bautiza? Entonces, ¿Nos salva? nos salva. Ok. El bautismo nos salva. ¿Saben qué es salvar o no? ¿Recuerdan qué es salvar o no? ¿Vida eterna? Así es. Es decir, tenemos la vida eterna con el bautismo. Así es. O sea que para obtener la vida eterna que nos ofrece Jesús tenemos que bautizarnos. Y así se nos da la vida eterna. Así es. Claro está que tienen que conservar la vida de fe y vivir la vida de fe. Así es. O sea, no es que, bueno, ya me bauticé, ya Dios me salvó y voy a hacer lo que me dé la gana. No es así. O sea, tiene uno que observar un camino de bautizados. Es decir, seguir la fe que nos da Jesucristo, vivir como Él quiere que viva uno. ¿Ok? Así es. Cosa difícil. Pero esto es una lucha diaria. ¿Sí? No es que lo tenga que hacer yo perfectamente, sin ningún error. No se puede. Porque somos débiles, somos seres humanos. Es como decir, nunca me voy a enojar. Se puede decir, pero ¿será cierto eso? Nunca me voy a dar miedo. Se puede decir, pero, o sea, así que o sea, a nadie voy a maltratar. O sea, qué bueno que se hace un propósito, pero quién sabe, ¿no? Así es. A nadie voy a odiar, a nadie, ¿sí? Y luego pasa una cosa inesperada y de pronto le sale un odio contra alguna persona. A nadie le voy a guardar rencor. Pues quién sabe, puede ser que sí. Por eso es que hay que estar luchando. Así es. Cada día. Así que Dios nos da su camino a seguir, nos bautizamos y este es el camino. ¿Cuál es el camino? Un camino de lucha diario. Nunca voy a faltar a misa el domingo. ¿Quién sabe? O sea, que pueden suceder cosas. A veces que no es culpa de uno. Pero a veces es culpa de uno. No se programó. Le dio más importancia a otras cosas. Entonces, ya no se ejecutó bien eso. ¿Me expliqué? Hay que poner mucho cuidado en esto, porque hay que aceptar que somos débiles y que somos pecadores. Eso es lo que, por eso dice en misa, cuando comenzamos, yo confieso que he pecado mucho. De pensamiento, pensando cosas malas, palabra, quizá me hayan salido palabras malas, obra, quizá hice algo malo,
omisión, quizá dejé de hacer un bien cuando podía hacerlo. O sea que salen muchas cosas. Así es. ¿Hicimos oraciones esta semana? No. ¿Lo pude hacer? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque lo omití. Así es. Así es. No sé si me expliqué. ¿Sí? Esto es importante saberlo para aceptar que somos débiles, pero no por eso quiere decir que no hay que estar luchando. Hay que estar luchando constantemente en ser mejor y pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a ser mejores. Es decir, la ayuda de Dios junto con nuestra decisión y nuestro esfuerzo nos vamos a seguir adelante. Una vez me dijeron a mí así. Me dijeron, ¿y cómo está eso de que Dios nos ayuda a hacer las cosas bien? Nos ayuda a portarnos mejor. ¿Cómo está eso? A ver, ¿cómo está eso de que nos ayuda? Lo que pasa es que es tu decisión, no es que Él te ayude. Tú eres el que decides qué hacer, no es que te ayude Él. No es así. Es que vamos comenzando. ¿Quién me dio este nuevo día para vivir? ¿Que no me lo dio Él? Bueno, ahí está. ¿Que no me dio la fuerza para levantarme? Sí, bueno. Así también te da la fuerza para decidir qué hacer. Tienes la opción de decidir y tienes la potencia para hacerlo. Si no lo haces, bueno, es que no fallaste, sí, pero Dios nos ayuda. Descubriendo la ayuda de Dios, reflexionando, pensando, así. Hay que pedirle que nos ayude a hacer las cosas que Él nos pide. Que no vayamos nunca a misa el domingo, hay que pedirle a Dios. Así es, bueno. Entonces ya vimos que el bautismo nos salva. ¿Qué es salvar? Salvar es que Dios nos quita del peligro de ir al infierno, a estar separados de Él para siempre. No estar con nuestro Padre Dios que nos ama tanto y que quiere que estemos con Él, disfrutando de la vida eterna para la cual fuimos hechos, gozando de su presencia, como nunca, como no hoy podemos imaginar. No se puede hoy no imaginar lo grande que estaremos o el gozo que tendremos con Dios junto a Él. Dios nos hizo a nosotros para estar con Él, para gozar de su presencia, estar para siempre viviendo con Él, porque Él es nuestro Padre. Y los papás queremos que los hijos estén con nosotros. Para eso Dios nos hizo hijos, para que disfrutáramos de su presencia. Para eso nos hizo. Y la mirada de Dios está en nosotros. A Él no le interesan las estrellas, ni el sol, ni la luna, ni las galaxias. Le interesamos nosotros. Está puesta su mirada en nosotros, porque es papá. Para eso nos creó. Y tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Este es algo muy bonito, ¿eh? Y siempre nos anda cuidando. Siempre. Pero uno no ve eso. A veces puede uno verlo. Por ejemplo, ¿qué le pasó a uno de mis hijos una vez? Se volteó
el carro hacia arriba, quedó aplastado. ¿Quién sabe cómo se salió de ahí? No le pasó nada. Las llantas tronaron todas. Se volvió feo. De tal manera que llegó la Cruz Roja. Saquen al señor que está dentro, saquen al señor que... Y estaba afuera. Y no le pasó nada. Entonces, Dios nos cuida. Solo va a permitir aquello que Él quiere permitir por algo. Por algo. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que sucede sea para nuestro bien. Aunque a nosotros nos parezca mal. Así es. Lo va a permitir para nuestro bien. A veces uno no entiende eso. No lo entiende. Por eso es que dice, no, bueno, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué si yo que hago oración, yo sí hago esto? Mírame lo que me pasó. Bueno, así es. Todo lo que sucede es para nuestro bien. Y debemos ir aprendiendo vivir así. Vivir así, sabiendo de que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Claro está, no hay que buscar el mal, claro, ya sabemos. Pero todo lo que suceda es para nuestro bien. Cosas difíciles y no difíciles. Es para nuestro bien. Eso es ver con fe las cosas. No las ve uno con fe, es un desastre y un lío. Viéndolas con fe, cambia todo. Cambia todo. Y con el tiempo vamos a ver por qué Dios permitió eso. De momento no se sabe. Hasta que pase el tiempo. Mira, esto me pasó por esto y qué bien. Así es. Por algo me pasó. No lo sabemos de momento, después con el tiempo se sabe. Así que es bueno eso, ¿no? Me salí del tema, pero bueno. Entonces, por el bautismo Dios nos salva. Con el bautismo. Miren, las personas que no son católicas, cada quien tiene su modo de pensar diferente. Por ejemplo, hay muchos protestantes, muchos que no son católicos, que dicen así, que el bautismo no nos salva. Así, y dicen eso. Aunque digan la Biblia que nos salva, ellos dicen que no. Ellos dicen que lo que nos salva es Cristo. O sea, se brincan el bautismo. No, el único que nos salva es Cristo. No nos salva ni la iglesia, ni ir a la iglesia tampoco, ni ir a misa tampoco, ni confesarnos tampoco, ni recibir a Cristo en la comunión tampoco, ni bautizarnos tampoco. No, eso no nos salva Cristo. Así dice. Así, ¿por qué? Porque esa es una manera muy cómoda. Y casi siempre al ser humano le gusta lo que es cómodo, lo que no cuesta trabajo. Así es. Porque la Biblia, cuando se lee uno la Biblia, uno por sí solo va viendo que eso no es correcto, que eso no es cierto. Porque ciertamente que Jesucristo nos salva, ciertamente que sí, pero bautizándonos. Porque Él dijo, vayan y bauticen. Y que dice, dice así, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Entonces, es cuestión de creerle y bautizarse. Es cuestión de creerle e ir a la cena del Señor. Si es por eso le decía que es muy cómodo una doctrina falsa que no es la correcta, muy cómoda. Y al hombre le gusta eso. Al ser humano le gusta lo cómodo. Así es. A todos nos gusta lo cómodo. Por eso, y lo más barato, mientras menos, mejor. Si va uno a Calimás, ¿cuánto cuesta esto? No, está muy caro. A ver, vamos a buscar el que esté más barato y que esté bueno. Y entonces ya escoge uno lo mejor y más barato. También así aplicamos para las cosas de Dios y eso no está bien. ¿Cuánto vas a orar al día?
Pues con 10 minutitos que haga, con eso tengo. Así es. Porque uno quiere lo menos. No sé si me explico. Así es. Entonces, no es así, no es correcto eso. Eso no está bien. Bueno. Hay personas que dicen, yo no voy a misa con ese padre porque dura mucho. Así dicen, ¿no? Bueno, así pasa a veces. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Ya vimos que ¿qué nos pasa cuando somos bautizados? Nos revestimos de Cristo, nos entregamos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? El bautismo nos salva. ¿Qué más? Nos da una renovación, una renovación interior, dice aquí. ¿Qué dice? A ver, dale. Se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Una renovación. Ok. Estamos nuevos, pero nos renovamos. Por el medio del bautismo. O más bien, nos revivimos, también podemos decir así, a la vida espiritual. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Juan 3:8. Está para atrás, Evangelio de Juan. Ok, vamos a leerlo desde el 1, desde 3:1. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Ok. Ahí va a haber Jesús va a dar una explicación grande ahí sobre el bautismo. Dice Jesús ahí que tiene uno que nacer de nuevo. ¿Sí? Para poder ver el reino de Dios. Es decir, para poder salvarnos, tenemos que nacer de nuevo. Ya nacimos, ¿no? Bueno, ahora tenemos que nacer de nuevo, otra vez. Eso se hace por medio de la fe. Cuando un niño se bautiza, nace de nuevo. ¿Sí? Cuando una persona se bautiza, nace de nuevo. Sea grande o sea chico, nace otra vez. Nace. O también podemos decir renace. Ya nació, ahora tiene que renacer. A ver, otra vez empiécele desde el principio. Ya con esa explicación, a ver si ya le captamos bien. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Hasta ahí. En esa partecita de ahí, lo que le está diciendo esta persona a Jesús, está diciendo muchas cosas, porque ahí nada más la Biblia nos habla de eso, pero si nos ponemos a profundizar de lo que le va a responder Jesús, le va a responder esto, ¿no? Que hay que nacer de nuevo. Entonces lo que fue a preguntarle esta persona es: yo quiero ver cómo es el reino de Dios. Yo quiero ver cómo es ese reino que tú predicas. Dime cómo es. Entonces, por eso Jesús le dice, ¿qué le dice? A ver, de ahí. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, desde ahí arriba. Está. O sea, si no se bautiza, ¿ok? Dele otra vez. ¿Qué más dice? Sígale. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo?
¿quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Lo está entendiendo físicamente, no lo está entendiendo como lo dice Jesús. Él lo está entendiendo de manera física, ¿ok? Jesús no lo está hablando así, ahorita le voy a explicar de la otra vez. Síganle, ¿qué dice? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Ahí Dios. está, ya le dice, mira, tienes que bautizarte para que puedas renacer. No es que te vayas a meter otra vez al vientre de tu mamá, no. Se trata de que tienes que bautizarte como yo lo expliqué, porque ya lo explicó en otras partes, que tiene que bautizarse para que pueda entrar al reino, si no, no puede entrar. Tiene que renacer del agua y del Espíritu, tiene que bautizarse. Ya le está explicando Jesús ahí, y a nosotros también nos está explicando en qué consiste esto y renacer. Renacer es bautizarse para poder. ¿Qué más dice? A ver, ¿te lee? Lo que nace de la carne es carne. Ok, lo que nace de la carne es carne. Cuando uno nace de la mamá, nació de la carne. ¿Y qué más? Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Cuando nos bautizan, nacemos del Espíritu. Así es. Ya somos hombres espirituales, no nada más pura carne, ¿sí? Sino espirituales, que le pertenecemos a Dios, en otras palabras. Así es. Por medio del bautismo nacemos otra vez, renacemos del agua y del Espíritu. Así es. Renace uno. También se explica de otro modo, que ya lo habíamos visto, que el hombre viejo muere y nace un hombre nuevo. También. El hombre viejo es el que no está bautizado, o bien, niño, o lo que sea, nace y nace de la carne. Es decir, hombre viejo, hombre que viene de Adán y Eva, que es de la carne solamente, se bautiza y entonces ya es ya nace del Espíritu, ahora ya es hijo de Dios por medio del bautismo. Bien, vamos a ver la última parte de la Biblia, Hechos capítulo 16. Versículo 33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Ajá, fíjense ahí que dice que se bautizó con toda su Familia. ¿Dentro de la familia niño? A aquella hora, sí. Bueno, entonces ahí está. Hay más citas bíblicas donde habla que se bautizan así, familias enteras. Con eso se comprueba de que pueden bautizarse a los niños, de acuerdo con la Biblia. Sí, está en Hechos 16, 14, 15 también. En 1 Corintios 1, 14, 15 también. Pero bueno, con eso tenemos. Esta es la hojita de la clase. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ¿qué? ¿Se aprendieron bien la clase? Sí. Bueno, si dicen que sí, ya pueden darla a ustedes. Si no la pueden dar, quiere decir que no. Así es. Bueno, ciertamente que no es tan fácil aprender las cosas. Así es. Esto que están viendo, pues no sé cuánto se aprenden. Usted también es profesora, sabe cómo que la cosa no está tan fácil, el aprendizaje. ¿Hay alguna duda, Moisés? No. ¿Ya la puedes dar? No. Okay. Yo creo que así, si sigues la guía, a lo mejor sí. Sí. Si sigues la guía, sí. A veces algunas personas sí lo hacen, siguiendo la guía. Ya me ha tocado. Y a veces les digo, a ver, empieza a dar. Y empiezan.
Ok. Y algunos no se saben. Entonces dicen, empiezan a decir otra cosa que no está ahí, nada ya. Lo que ellos les viene en su cabeza, lo que traían. ¿Qué es el bautismo? Por lo que ellos pensaban antes, eso mismo lo dicen. Porque sí que no captaron mucho. Así como ustedes me respondieron al principio, ¿se acuerdan? Que les dije, ¿qué es el bautismo? Ah, por ahí se agarran por ese lado y se van. Y estos lo hacen a un lado. Quiere decir que no captaron a veces no captan. Y a veces les digo, captaron, dicen sí. Así es. Pero bueno, pedirle ayuda a Dios que nos ayude a entender las cosas. Pues vamos a terminar aquí. Terminamos con esta lección, con la del bautismo. ¿Qué otra cosa les iba a decir? ¿Cómo vamos entendiendo las cosas, ¿Cómo se sienten? Vamos entendiéndolas. Estoy muy bien yo. Sí, Sí, lo voy entendiendo muy bien. Ok. Cuando van a misa ya captan mejor, ¿verdad? Sí, muchas cosas. Sí. Qué bueno. Les voy a hacer una pregunta. A ver a ver cómo andamos, Ujú. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? En el 33. Correcto. ¿Cuántos apóstoles con cuántos apóstoles comenzó Jesús? Con 12. Ajá. ¿A qué se le llama iglesia? A la congregación. Correcto, a la congregación. Muy bien. ¿Quién hizo la Biblia? Los apóstoles, ¿no? No digo O sea, quién la escribió, quién la hizo. El padre, ¿no? Un sacerdote. Un rey, ¿no? ¿Tampoco? Un obispo, ¿verdad? Un obispo. Un obispo. Así es. Sí. ¿Cómo se llamaba el obispo? El obispo se llamaba... San Ignacio. No. No. Él fue el que dijo que se llamaba la Iglesia Católica, San Ignacio. No. No. Mire, cuando digo quién hizo la Biblia, quiero decir esto. ¿Quién reunió todos los libros de la Biblia para hacer uno solo, que son 73? ¿Y en qué año fue? Ok, fue el Papa Dámaso I, que es un obispo, claro. Porque el Papa es un obispo también. Él fue el que reunió todos los libros y los autorizó para formar la Biblia. Lo autorizó diciendo así, en estos libros nos habla Dios, punto. Así es. Y ya, no va a haber más que estos, donde Dios nos habla. Así es. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿En qué año? Año 382. ¿Cómo lo hizo? Pues recogió las cartas de diferentes partes donde estaban y las juntó. Y escogió solamente 27 del Nuevo Testamento, aunque había más, solamente escogió esos. ¿Por qué los de los demás no los escogió? Porque no eran libros dignos de confianza, ¿ok? Eran apócrifos. Apócrifos, sí. No eran dignos de confianza. Y otros no eran necesarios. Así es. Porque hay uno que se llama la Didaje de los Apóstoles. Y ahí dice qué es lo que hacían los apóstoles cuando llegaba una persona a una comunidad. Nada más tantos días le damos hospitalidad y ya después no. Cosas así, reglamentos. Entonces, es red. Oye, veo que sí han captado, nomás esto de la Biblia, ¿sí, no? Ok, sí. Cuando decimos quién hizo la Biblia, quiere decir quien juntó los libros en uno solo
para formar un volumen de 73 libros. Así es. ¿Y en qué año? Así que antes del año 382 no había Biblia. Estaban los libros, sí, pero no había. No había una lista de libros inspirados, pues no. Estaba el canon de Muratori, pero ese era un intento de hacer una Biblia, pero no estaban autorizados, pues tampoco.